buenos días, muy buenas tardes a todas las personas que nos estén escuchando o viendo, porque como ya sabéis, igual que está el audio en el podcast, también podéis encontrar la grabación en vídeo en mi canal de YouTube. Y en este caso, como os conté en la presentación que hice en el primer episodio del podcast, las primeras semanas las quiero dedicar a esas personas, quiero charlar con esas personas que me ayudaron a hacer esa transformación, porque cuando os lo he dicho no ha sido porque os lo he dicho, no, yo no vendo humo. Entonces, permitirme que estas semanas las dedique a esas personas que me ayudaron a esa transformación y que pusieron luz en el camino. Y una de ellas es Pablo Segura. Pablo es mi profesor de yoga, mi profesor de meditación, he hecho terapias con él y quiero agradecerle enormemente que me dedique ese tiempo. Muchísimas gracias, Pablo. Buenos días. Buenos días, Concha. Gracias a ti por contar conmigo y la verdad es que feliz de verte cómo te has transformado, de ver tu evolución y de ver todos los cambios, sobre todo de verte la cara. ¿Se nota la diferencia? Sí, con la cara pagas, ¿eh? Como dice el dicho. Entonces, la verdad es que da satisfacción Yo cuando he visto en muchas ocasiones, ¿no?, el dicho ese, ¿no?, de la cara es el espejo del alma y los ojos sus delatores, realmente no eres el primero que me lo dice que se te ha cambiado la cara y parece mentira cuando haces una cosa desde el corazón y que te gusta, cómo te cambia hasta la expresión, ¿verdad? Claro, claro. En el fondo, al final, en teoría, si lo llevamos a la terapia o a la visión holística o transpersonal, estaríamos entendiendo que una vez que el alma conecta, o tú estás conectando con tu camino, con tu dharma, con tu deber, con tu misión, el alma está reconfortada porque estás orientada hacia lo que tenías que venir a hacer. Entonces, las tensiones se aflojan, ¿eh? Los dolores aflojan, las alarmas corporales aflojan. Entonces, eso da esa Se sensación, refleja. claro, de felicidad y de gozo. Pues como tú sabrás, este podcast se llama Charlas del Alma, Charlas con Alma desde el alma. Mm, Y desde el alma vamos a charlar tú y yo. fantástico. Pues, Sé encantado. que antes de empezar este nuevo camino tuvimos una reunión contigo, tuve una reunión contigo y con Carmen. Carmen es la directora del centro también donde hago yoga y meditación. Y recuerdo tus palabras que me dijiste: Alma, tienes que ser tú, Mm, explica lo que eres tú. mm. Entonces quiero que ahora lo digas tú, de tus propias palabras, qué sentiste en ese momento para decirme eso que me dijiste. Bueno, de hecho, de alguna manera, son como muchas cosas, ¿eh? No es fíjate, no es un tema de proceso mental, no es un tema de evaluar, sino que cuando la mente la calmamos, cuando la mente dejamos de hacerla funcionar en el pensamiento ordinario, aparece en el pensamiento intuitivo. Entonces, el pensamiento intuitivo es la verdad que llega directamente a la conciencia sin pasar por el registro de la mente. ¿Por qué te dije eso? Pues de alguna manera yo ahora analizándolo, porque ahora es un análisis a posteriori, yo en el momento no lo pienso, sino llega la información, para mí es válida y entonces la comunico, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el análisis que yo puedo hacer ahora a raíz de tu pregunta? Pues yo he trabajado muchos años en marketing, he trabajado en multinacionales, he trabajado en empresas donde se gastaban millones en vender humo. Y eso realmente está vacío, no tiene corazón, no tiene sentimiento, ¿eh? Tú le puedes poner todos los nombres que quieras, en inglés, en alemán, en suajili si quieres. Le puedes poner las fotos fantásticas de modelos, agencias de publicidad que se gastaban millones. Millones. Agencias, de hecho, fíjate que si se gastaban dinero las agencias de publicidad, si eran poderosas, que una vez me invitaron a ver la T4 de Madrid, el aeropuerto, que todavía no estaba estrenado al público y solo podían ir personalidades y gente que iban invitando. Fíjate si tenían poderes esas empresas. Entonces, es humo.
es humo. Y el humo pues se acaba desvaneciendo. En cambio, cuando tú comunicas desde un sentimiento, desde una emoción verdadera, desde algo que tú crees, esa energía tiene una fuerza que interpenetra, que conecta. Y esa conexión es la que te hace evolucionar, es la que te hace que te lleguen otras almas, ¿eh? Desde el punto de vista energético, pues sería que tu vibración tiene una frecuencia que hace que otras almas vibren con esa frecuencia y lleguen a ti. Pero desde el auténtico, no desde la fachada. La fachada yo te diría lo justo para que se vea bonito. Claro, si lo haces cochambroso, pues llegarán, ¿eh? Tampoco. Llegarán. Sí, aunque sea cochambroso, llegarán. Porque si tienen que llegar, si tu mensaje es de alma, llegan. Lo que pasa es que simplemente, pues, lo bonito, que quede bonito, que sea estético, que sea agradable, ¿no? Pues Pues te hice caso al 100% porque vale, la página web es almagabriel.org, es charlas con alma desde el alma, o sea claro, que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo desde el alma, desde el corazón. Y la que verdad que estoy enormemente agradecida por tus palabras. gracias a ti por escucharlo. Por esa recomendación que me diste, porque realmente es así, ¿no? Yo me siento mucho más yo cuando estoy explicándome, me puedo abrir mucho más a las personas cuando soy yo, ¿no? Cuando lo que tú dices, no hay una fachada de por medio, aunque esté en un despacho, aunque esté en el comedor, aunque esté donde esté. Eso es exactamente lo mismo, pero la verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas Qué bonito. gracias. Gracias a ti. Lo que decías antes, estabas comentando antes de que cuando estás en la calma, pues te vienen muchas cosas, muchas intuiciones, muchas respuestas. Hace bastante tiempo escuché una frase que dijo Mario Alonso Puig, no sé si tú lo conoces. Me suena, no, no lo he seguido, pero Sí, creo que es es como un un... conferenciante Vale, y sí, la verdad es que trabaja mucho la mente y sí, me quedó muy me lo grabada voy a apuntar para aprender. una frase que dijo que hay muchas personas que mueren sin escuchar la música que llevan dentro. Claro, es verdad. Y la verdad es que me llegó al alma, o sea, me resonó muchísimo y tiene toda la razón. Hay muchísimas personas que mueren sin escuchar la música que llevas dentro. Y yo mucha de esa música la he encontrado con tus meditaciones. Tú Mm, ya lo sabes que en la meditación hemos encontrado, han salido muchísimas sí, cosas. es verdad. Y bueno, pues con las terapias que he hecho contigo, todo, la verdad es que todo ha funcionado mucho. Entonces, bueno, ahora estoy hablando de mí, pero ahora te toca hablar de ti. Cuéntame, ¿quién es Pablo Segura? Yo ya lo sé, pero los que nos están viendo o escuchando no lo saben. ¿Quién es Pablo Segura? Bueno, pues la verdad que yo tampoco lo sé, Tú porque tampoco lo sabes, pues no me vas a hacerlo contar a mí, ¿no? tampoco lo sé porque de hecho en el fondo yo cada día me voy descubriendo y cada día voy viendo cosas diferentes y voy abandonando cosas y voy reconectando con elementos antiguos. No sé, yo te diría que hay una parte, fíjate, hay una parte de inconformista, ¿eh? Una parte de transformación, una parte de... Fíjate, sería el término, que no sé si, yo creo que sí, que podría ser, de niño índigo. Los índigos somos los de la generación del 70, más o menos, Sí, que en teoría venimos a transformar. Yo ahora puedo entenderlo por las cosas que me han pasado en la vida. Yo siempre he estado en contra de la autoridad, de lo establecido, de lo rígido. Yo siempre he ido a mi rollo. Así me he ido cayendo, me he dado golpes, bueno, me ha pasado de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que me noto esa parte de transgresora, no desde la violencia ni de hacer daño, sino desde entender que hay otra realidad, de entender que hay otra esencia, que no es el porque sí, sino que detrás hay una explicación, una conexión. Entonces esa parte que sigue estando ahí, que sigue estando esa transformación, esa transgresión, bien entendida. Hay una parte mía también de establecerme,
Fíjate, es como una dualidad, como contrario. También de establecerme los momentos de calma, de la paz, hay momentos para la intensidad y hay momentos para la calma, para estar tranquilo, para estar relajado, para estar sin hacer nada, para estar incluso hasta perdiendo el tiempo, Ujú. hasta, hasta ese extremo de abandono. El abandono que para mí tiene un componente sano, tiene un componente reparador, tiene un componente de escucha, un componente de me resbala todo el mundo y ahora mismo necesito estar conmigo mismo haciendo nada, sería esa parte. Y luego hay una parte también que hace tiempo creo que conecté o creo que entendí qué era lo que tenía que venir a hacer al mundo. Para Sí, mí yo porque creo, tú no eras de este mundo. Me bueno, refiero de este mundo. bueno, yo De vine este de Sirio. siempre has sido de este mundo, pero cuando digo eso, me refiero que tú has trabajado, como has dicho Sí, antes, ¿no? En sí, empresas en marketing, en grandes multinacionales. claro, sí, Explícame un poquito esa historia. ahora te cuento esa historia, sí, Sí, claro. Entonces, un poco para cerrar esta introducción, y sí. ahora vamos a la historia, pues de alguna manera, ahora ya me he perdido el hilo, que te estaba No, que contando. me estabas diciendo que que estabas encontrándote a ti Sí, mismo. exactamente, vale, perfecto, gracias, Concha. Bueno, pues de alguna manera, en este proceso de transformación, en concreto en una formación de yoga, pues es como que en estos momentos de silencio que tú hablabas, en estos momentos de escucha de lo profundo, a través de las técnicas del yoga, hubo un momento que sentí y me llegó como una información muy clara de qué tenía que hacer en la vida. ¿Cuál era mi misión? Vamos a ponerle. En términos de yoga sería el Dharma, cuál es el camino correcto, cuál es la rectitud, cuál es Ujú. lo virtuoso, lo moral, a lo que me tenía que dedicar. Era algo que no entendía, algo que no sabía qué hacer, algo que me quedé como de piedra. Con los años sí que es verdad que eso ha tenido sentido. Con los años eso sí que lo he podido construir poco a poco, de muy poquito a poco, y ahora tiene total sentido para mí. Por lo tanto, es como un motor, es un fuego que me ayuda a ir hacia adelante. ¿Vale? Y tiene que ver con acompañar, tiene que ver con eh, vamos a ponerle, enseñar en el sentido o mostrar aquello que yo he recorrido, aquello que yo he visto, aquello que he vivido. De hecho, es lo que hago. Yo no me cojo un libro, me leo una teoría y luego la cuento, sino que esto es lo que me ha pasado, esta es mi vivencia y con esta vivencia pues puedo acompañar a personas que todavía no la han tenido o necesitan Es que ese es acompañamiento. curioso, a mí me pasa también, ¿no? Que cuando hablo con ellos, pues me dicen, ah, pero esto ¿dónde lo has aprendido? Digo, pero es que la experiencia es un grado, eso no está escrito en un libro. Entonces, cuando tú te sientes identificado con las historias que te están explicando, para mí yo conecto muchísimo más. Claro, 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 claro. Sí, de alguna manera los libros, o en este caso podríamos incluso añadir ya desde la nueva tecnología los webinars, las grabaciones en vídeo, pues esta charla, podría ser. En el fondo son elementos que nos ayudan a entender el camino que hemos de recorrer, nos dan pistas, nos dan señales, pero de alguna manera todas esas señales no sirven para nada si no las transitamos, si no las vivimos. La experiencia tiene que ser individual, tiene que ser propia, y esos hitos que nos han dejado los que han pasado antes nos pueden servir como guías, como brújulas en el camino. Lo único que el camino lo hemos de hacer. Por, mu- Evidentemente. por muchos libros que leas, por muchos vídeos que veas, si tú no haces el camino, no hay transformación, no hay avance. Entonces, bueno, pero es muy interesante tener todas las herramientas al alcance y yo creo que esto que tú estás haciendo pues es algo muy importante para ayudar a personas a verse identificadas y poder ver como tú decías al principio, fuera de la charla me parece que era, que la gente vea que es posible, que se puede hacer, que uno se puede transformar, que uno se puede reinventar, que uno puede conectar con el alma, ¿no? Bueno, cuéntame entonces, Bueno, bueno, cuéntales, yo ya lo sé, cuéntales cómo bueno. empezó Pablo y cómo es Pablo ahora. Bueno, entonces, claro, la historia de alguna manera siempre me ha llamado lo nuevo, ¿eh? Me ha llamado
lo novedoso, lo diferente. Y bueno, pues tuve, la verdad es que una infancia muy agradable, muy feliz en el campo, viviendo en una casa. La verdad es que tuve un recorrido fácil cuando era joven, en cuanto a estudios, en cuanto a vida, no he tenido ninguna carga así dramática. Y bueno, llegó el momento de estudiar y pues estudié. En principio, fíjate, quería ser piloto de aviones de combate. Eh, Uy, pues menudo cambio, ¿eh? la verdad es que de alguna manera me llamaba eso de volar, eso de salir, de desconectar, me llamaba eso, no sabía por qué, pero me llamaba. Y bueno, estaba ahí eso. Entonces, bueno, las cosas no se dio el caso por un punto supongo de no tenerlo claro o de no ponerle foco o quizá la parte más de la pereza, de estar ahí, dejarme llevar por el río. Y bueno, pues empecé a estudiar ingeniería, hice una ingeniería técnica en electrónica, la estudié en Manresa, luego luego ya me puse a trabajar en empresas y luego pues cuando estaba en una empresa empecé a estudiar otra ingeniería, ingeniería superior en organización industrial. Y la acabé en Tarrasa y estaba viviendo en Madrid, trabajando ya en una multinacional. Bueno, la verdad es que estaba bien, estaba en un departamento donde me gustaba. Bueno, mientras tanto había estudiado idiomas, había estudiado un montón como de cursos de técnicas industriales, de electrónica, bueno, siempre como buscando algo más, algo nuevo, algo, sí. La verdad es que para decir la verdad, me gustaba, pero no me volcaba. Era algo que era como muy superficial, siempre justo, siempre raspando, siempre en el extremo, siempre esa era una tendencia mía. Y bueno, pues ya estaba trabajando en Madrid, en una multinacional, en un departamento, siempre los departamentos como en lo nuevo, creando productos nuevos, investigando cosas nuevas y finalmente pues en la parte de la estrategia. Siempre innovando tú. Siempre la parte esa sí, de la innovación, de probar cosas nuevas, siempre la parte, desde el punto de vista empresarial, pues sería el concepto del hunter, el que va a cazar, el que busca, no es tanto el farmer el que está ahí picando datos, que los dos son necesarios, pero de alguna manera a mí me llamaba más la búsqueda de lo nuevo. Bueno, el caso es que al final yo en aquella época tuve una ruptura con una chica con la que vivía. Y bueno, vivíamos juntos y era mi pareja o éramos pareja y trabajábamos juntos. Y entonces, bueno, pues hubo una ruptura ahí, se acabó y yo me fui a Madrid y es como que me cogió como uno de mis primeros Crisis. bajones, crisis, depresiones, llámale como quieras, en el fondo ¿Pero crisis existencial? no llegó a ser existencial, fue una crisis más bien sentimental, emocional, de no entender qué está pasando, como de no tener los valores claros, de no... también una crisis amorosa, en la que yo estaba enamorado y me quedé como así, como Descolocado, ¿no? descompuesto y sin novio, ¿no? Y sin novio en este caso. Y entonces, bueno, pues era como que toda mi familia, de parte de mi padre, practicaban yoga, un yoga terapéutico, un yoga en el que iban a casa de un médico, que precisamente es un médico de familia, aún sigue estando, y hacían yoga, les hacían una sesión, luego hacían yoga en casa, unas prácticas diarias, y yo pues me resistía. No sé por qué, me resistía a ir. Yo creo que ya sé por qué. Era mi ego, mi soberbia que estaba por las nubes, estaba en la estratosfera. Ábrete en canal y habla desde el alma. Estaba en la estratosfera, claro, el ego estaba en la estratosfera y entonces yo no necesitaba a nadie. Yo era más que suficiente yo solo y conmigo mismo me bastaba. Entonces, claro, pues con mi soberbia, pues ahí aguanté un poco y finalmente pues fui a hacer terapia porque no me encontraba bien, no encontraba un poco el equilibrio. Y nada, pues empecé a hacer yoga. Entonces mis inicios eran como una tabla de planchar, si la intentas doblar, pues es lo mismo. Así, rígido como una piedra
pero no solo rígidamente, físicamente, sino mentalmente, Mental. también bloqueado. Va unido todo, la rigidez mental con la rigidez física y era como un bloqueo ahí. Bueno, pues eso empecé ahí a trabajar en el yoga poquito a poco, con dolor, con más dolor, con menos dolor, con más intensidad, con menos intensidad, con menos pereza, a veces no me apetecía, claro, entrar en ese área era difícil para mí. Y mientras tanto yo tenía mi vida pues en la empresa pues como bastante, con un cargo técnico, no era directivo ni nada, pero sí que era una parte... Una Sí, responsabilidad, estaba claro. reconocido. Hubo un momento en el que pues, el producto pues, lo vendíamos en toda España y formaba a una red comercial de 250 personas y me movía mucho. Bueno, era una época, podríamos decir que estaba saboreando las mieles del mundo empresarial. En una gran empresa, un buen sueldo, no me iban a echar nunca de la vida porque es casi estatal, casi un ministerio, y con todas las posibilidades. Si tenía que ir a Canarias, iba a Canarias, y tenía que ir había hecho algún viaje a Alemania también. Bueno, ese Una estilo vida de... acomodada, Sí, como se dice. cómoda y en una posición de privilegio, ¿eh? Y una empresa fuerte que cuando tú llamabas a la puerta, pues te abrían siempre la puerta. Entonces, era como el hinchar el ego así ya con helio. O sea, ya, si A ya lo lo tenía grande. grande, si ya lo tenía grande, pues le meto helio, ¿no? Y la parte final, pues ya también incluso estaba haciendo conferencias de eficiencia energética. Iba a diferentes sitios para hacer conferencias o luego nos reuníamos con el Ministerio del Interior para hacer cosas. Bueno, el caso es que era ya demasiado la hinchazón de ego. Y por otro lado, claro, mi ego y mi soberbia pues me decían que yo, en mi idea mental, yo tenía que ser directivo. Entonces yo tenía que estudiar para ser directivo. Y lo que ocurría era lo contrario, que la empresa no me promocionaba nunca. Entonces yo no sabía por qué, no me promocionaba, no lo entendía, me enfadaba, era como que no. Y por otro lado, o sea, como varias cosas se unieron, y por otro lado, yo había un punto final que no le encontraba sentido a lo que hacía. Era muy bonito, estaba relacionado con la energía, con la eficiencia energética, con el ahorro energético, pero no le encontraba el sentido, no le encontraba la utilidad final. No había un usuario final que dijera, wow, esto me ha servido, o yo viese que tenía un calado final. Y eso junto con mis ganas de ser directivo, pues me apunté a hacer un curso en el IES, en el Instituto, bueno, en la Universidad de Navarra, un programa de desarrollo directivo. Claro, ahora mismo me veis así con barba y el pelo y jerseys, y yo iba pues siempre con el bien peinado, afeitado, con mi corbata, mis trajes, mis pantalones, mis zapatos de piel, ¿vale? Bueno, pues aquello Lo que que tocaba en ese en ese momento, ¿no? momento sentía. Entonces hice el curso en el IES y mientras tanto, pues un proveedor me dijo, oye, ¿te quieres que venir conmigo? Entonces me vendió una zanahoria. Sí, me vendió una zanahoria. Yo tenía claro que era algo así medio zanahoria. Lo que pasa es que mi ego y mis ganas de ser directivo, pues fueron para allá, y también necesitaba un poco salir de esta empresa, también para hacer un cambio, para venirme a Barcelona, porque ya en ese momento estaba con Nuria, que es la madre de mi hija o de nuestra hija, ¿sí? Aunque ahora mismo ya no estamos juntos, viviendo juntos, pero en ese momento ya estábamos, ella en Barcelona, yo en Madrid, y teníamos ahí un lío de aviones para arriba y para abajo. Total, que me fui a otra empresa de un sector diferente, totalmente diferente, todo nuevo, todo diferente, todo empezar de cero, más pequeña, también una multinacional. Y nada, pues ahí encontré la horma de mi zapato, ¿no? Como el principio de Peters también, que cuando llegas al nivel tuyo de inutilidad o de incapacidad, pues ya, ya no da la burra para más. Y entonces, y fue una gran lección, porque también fue un trabajo muy intenso, muchas ganas, mucha frustración también, mucha manipulación, y al final pues se juntó con mi incapacidad de llegar a ciertas cosas que no estaba todavía preparado. En ese caso, perdona, era ese cambio a otra empresa, ¿era ya de directivo? Sí, ya tenía un cargo directivo, Ya un habías título. conseguido lo que tú querías, tu Sí, ego quería.
Mi La ego quería ser dirección. directivo y ya, pero vamos, que estaba en la tarjeta solo, no estaba en ningún sitio más, en la tarjeta y en el sueldo. No tenía nadie a cargo, tuve una persona una temporada. Era como un directivo auxiliar que ayudaba a una dirección de comercialización, pero vamos, que era un puesto inventado y era como una cosa rara ahí. Y bueno, en el fondo al final, pues era quizá lo que yo necesitaba pues para desinflarme. Entonces en esa época yo ya hacía más yoga, ya empecé a ver que el yoga me funcionaba, me servía y empecé, ya no estaba haciendo yoga con el médico terapeuta o el médico yogi, y ya empecé en Madrid a buscar yoga. Y entonces un par de sitios que para mí fueron muy importantes fue Shivananda, que es un linaje de yogis, que era precisamente Swami Shivananda. Fue un maestro indio que vino a Occidente y trajo el yoga a través de su discípulo, de Vishnu Devananda. Todos estos nombrajos no os preocupéis porque pertenecen al yoga. Yo es que yo ya estoy acostumbrada cuando hacemos las clases y nombras esas cosas, yo desconecto porque ya sabes tú que yo esto de los nombres lo llevo fatal. Bueno, de alguna manera pues tienen como la esencia, ¿no? Porque en el fondo luego llegaremos, veremos que el yoga es muy particular, es de cada uno, ¿no? Tiene una esencia genérica, pero está transmitido de manera individual. Entonces, bueno, yo empecé ahí a entrar ahí en esa parte. Claro, yo me quitaba el traje, me lo dejaba en casa y me iba allí y todos los veía allí, todos con las sandalias, con las ropas raras, con el olor a incienso, como los zapatos ahí en la puerta, bueno, como una cosa, era como Es que un... son mundos muy dispares uno del otro. Claro, choques de mundo, pero claro, yo en ese momento, hubo un momento, y me voy a ir un momento atrás, cuando estaba en los primeros inicios que yo hacía terapia, bueno, cuando estaba ya empezando con la terapia del yoga, me leí un libro, me leí un par de libros, y precisamente hubo como algo muy significativo que siempre lo guardo, lo guardo con muchísimo cariño, que no entendía, porque claro, yo también era como un bloque de hielo y a mí no me saltaba una lágrima, vamos, ni por casualidad. ¿Eh? Pero sí que es verdad que me emocionaba películas, músicas, pero yo aguantaba ahí como Como un un becazo, jabato. ahí vamos, no sé por qué, pues supongo que no me lo habían enseñado, entonces... Y resulta que al leer un libro me vino un momento en el que, claro, yo estaba con mi personaje, precisamente estaba en la época que estaba más arriba de todo en la empresa, no a nivel de cargo, sino a nivel de proyecto, de vital, era como mi proyecto vital. Y leyéndome este libro, que se llama Autobiografía de un yogi, de otro nombre raro, Paramahansa Yogananda, Uf, Yogananda Paramahansa. Pues hubo un momento que me puse a llorar y dije, es que yo quiero ser como este hombre. O sea, hubo algo muy fuerte dentro de mí que me dijo, yo quiero ser como este hombre. Pero era como algo totalmente contradictorio, diciendo, como que me cortocircuitó el cerebro por un instante, me dijo, hombre, es normal. claro, yo viéndome, claro, yo pensaba, pero ¿cómo voy a ser como este hombre si yo voy con mi traje, con mi ordenador para arriba, mis viajes para arriba, para abajo, la empresa? Lo veía tan difícil, lo veía tan lejos de poder abandonar todo lo que tenía, todo lo que había construido, ¿eh? Vivía en dos sitios, en Madrid y en Barcelona, en Tarrasa. O sea, era como el extremo de estar aferrado a lo material y realmente no. Pero eso me entró, o sea, eso de alguna manera me entró y me quedó marcado, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a esta etapa ya en la que ya estaba en la segunda empresa multinacional, pues ya empecé a hacer yoga pues, en Shivananda y luego también con Ramiro Calle. Fue algún descubrimiento muy importante. Ramiro Calle es uno de los yogis más, o el pionero en España del yoga. Creo que debe tener ahora 80 o 90 años. Fue el primero que trajo el yoga a España, el primero que se atrevió a hacer clases. Y la verdad es que tuve la gran suerte de poder entrar a su centro en Madrid y de hacer algunas clases. Claro, fue algo, por un lado, bonito y agradable, por otro lado, traumático para mí, porque a mí me dolía hasta las pestañas cuando tenía que hacer algo. Era horrible, era horrible. O sea, horrible por la dureza física mía, por mi cuerpo,
y a la vez, pues gratificante pues, por la grandísima enseñanza, porque Ramiro Calle es un grandísimo escritor, tiene, no sé, creo que tiene más de 100 libros escritos de yoga y de terapia y de budismo, entonces es una persona, una eminencia, ¿no? Y recuerdo sobre todo sus meditaciones, en las que se parecen mucho a las que hacemos en la escuela de Carmen, en las que estábamos ahí sentados en una sala, pues no sé, 20 o 30 personas, todo el mundo, algunos con posturas así yógicas de libro, y yo apoyado en la pared, que me dolía, vamos, o sea, Todo. me dolía todo, no había Entonces manera. entiendes cuando yo me pongo junto a la pared, ¿no? Claro, claro, yo sí entiendo, o sea, yo entiendo o creo entender muchas cosas de alguna manera, porque yo he pasado por todo ese proceso, desde ser como una tabla, desde no poder aguantarme ahí, desde, claro, Ramiro contaba unas cosas maravillosas, unas meditaciones fantásticas, y yo no paraba de sentir el dolor por todo sitio de mi cuerpo, y yo decía, pero si es que no puedo estar aquí, si es que, bueno, era como un yin yang, como una de cal y una de arena. Sí, sí. Bueno, la experiencia para mí fue bonita, y bueno, ya pues esa etapa se acabó y de alguna manera en la última empresa pedí el traslado a Barcelona, porque ya con Nuria pues teníamos que decidir si vivíamos juntos o cada uno se iba por un lado, ¿no? Bueno, y en aquella época pues yo decidí venirme a Barcelona, ¿no? Apostar por el amor. A Cornellá. Sí, es una cosa complicada, no, y era como, fíjate, es amor, era amor, porque sí que es verdad que era también admiración por su, y sobre todo era, creo que era atracción por su fuerza, por su personalidad, por su carácter, ¿eh? Y había como varias cosas, y también había un punto creo que de sumisión mía, ¿sí? Porque a mí, yo tenía una personalidad, ahora es un poco distinta, pero una personalidad débil, que siempre he tenido jefes que me han pisado, que me han machacado, me ha costado mucho enfrentarme a las situaciones, me ha costado mucho decir lo que tenía que decir. Yo no tenía esta voz que tengo ahora, tenía una voz de, de pajarito, pero la voz se me ha O ido sea, poniendo así más de camionero con él. o sea que hasta la voz te ha cambiado. Sí, 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 la voz me ha cambiado. La voz, de alguna manera, energéticamente, tiene que ver con la liberación de este centro energético, de Vishuddha, de este chakra, o de este vórtice energético. Y cuando lo trabajas y cuando lo liberas y cuando sueltas cosas que tienes que soltar y cuando gritas, cuando lloras, y eso sería la etapa de la terapia, sobre todo que me ha pasado, pues de alguna manera eso se ordena y se pone una voz pues necesaria para... Bueno, tú ya lo sabes que tú y yo cuando hemos hecho terapia, en el primer sitio que Claro, he notado ese dolor y ese, bueno, sabes que me ha salido un hilo de voz también, porque sí. no era capaz de expresar lo que me pasaba. Correcto, correcto, claro, claro, claro. De alguna manera, como normalmente o no nos enseñan, o no nos dicen, o no sabemos, o necesitamos acompañamiento para llegar allí, que nos muestren el camino, claro, eso está bloqueado, falta energía, está bloqueado, no tenemos la fuerza suficiente para expresar con claridad, expresar sin miedo, expresar desde la transparencia, ¿eh? Por eso es tan importante la transparencia. Y yo era en una época en la que utilizaba todo tipo de estrategias, menos estrategias para enfrentarme directamente, sino que eran estrategias de la mentira, de la excusa, o sea, tenía... Te boicoteabas, te saboteabas totalmente, ¿no? Bueno, era mi estrategia que yo creía que tenía que ser así y ponía todo tipo de excusas, todo tipo de mentiras, todo tipo... Claro, y eso me complicaba mucho más la vida, la mentira. Y bueno, y en este caso, pues Nuria es una persona como muy intuitiva, como mucha fuerza, y de seguida me cazaba, ¿no? Entonces, pues fue como una relación compleja, sí que había amor y también había pues odio, amor-odio, y había también admiración por su fuerza, por su capacidad, su energía. Esto lo puedo ver ahora, lo veo con el tiempo, en otras épocas o sea, no te hubiese hablado así, pero sí que ha habido una comprensión, ¿no? También de todo lo que ha pasado y ahora también hay una aceptación y un entendimiento, ¿no? Bueno, entonces me vine a, a Cornellá, precisamente a vivir. Entonces fue como un cambio muy grande. Yo vivía en Madrid, en el barrio de Salamanca, al lado, muy, muy cerquita de la Milla de Oro.
que es donde están las tiendas más Las caras caras. de Madrid. O sea, yo salía caminando y entraba ahí a la Milla de Oro y vivía en un pisito, apartamentín de alquiler, pero vivía en todo el meollo. Me iba al Prado caminando, me iba al museo, al Parque del Retiro, bueno, me iba al centro de Madrid caminando, bueno, y entonces paso y me voy a Cornellá, a un barrio, con todo el respeto de Cornellá y con todo el cariño, pero no tenía nada que ver, no tiene nada que ver. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Encima, ya cuando vine, al cabo de un año, pues en la última empresa me echaron debido pues a varios aspectos. Uno, mi incapacidad, otro, incapacidad de un proyecto que me dieron, que no supe hacerlo. Otro, pues un tema de que se unió la crisis del sector editorial, la crisis del sector farmacéutico y bueno, o sea, hubo ahí un Pero cataclismo. qué bonito eso que has dicho, que no supe hacerlo, aceptar y admitir Claro, que no supiste hacerlo. claro, claro, porque precisamente este proyecto luego se lo dieron a otro compañero y en un plis plas lo hizo porque tenía mucho más capacidad, porque sabía de bases de datos, era una cosa. De alguna manera, yo entiendo que me pusieron ahí pues para no echarme directamente a la calle, un poco de tránsito, me fueron pasando de un sitio a otro, hasta que, bueno, al final dijeron, mira, que este chaval es tonto y no. Y a la calle ya directamente, Ya ¿no? no. Vale, yo aunque le ponía voluntad, le ponía cariño, pues había cosas que aún, pues... Y había cosas, yo ahora lo entiendo también, y esto pues me voy a poner también un gumet verde, ¿no? Aquí, un gumet verde. Y había cosas que no estaba dispuesto a pasar. Había una parte empresarial que es una parte agresiva, dura, de machaque, de que ellos no iba conmigo. Ya había mucho removida y ya estaba haciendo bastante yoga, ya iba a sitios a hacer yoga en Barcelona después de venir y ya no me cuadraba. Entonces, por lo tanto, era por un lado la incapacidad, por otro lado el no visualizar ese proyecto como algo sano, como algo que me servía, como algo que quería. Pero claro, yo no quería soltarlo porque era una fuente de ingresos, tenía que pagar todo pues, como todo el mundo, los alquileres y la vida ordinaria. Bueno, al final que me echan y nada, pues se derrumba todo, se va todo Al garete. al carallo, como dicen los gallegos, se va todo al garete. Y entonces en esa época, pues claro, a mí me pilla con 30 y pico, no, más, me pilla con 40 años más o menos, sí, 40, por ahí. Y claro, resulta que yo nunca había buscado trabajo, siempre los trabajos me habían llegado unos detrás de otros, nunca había buscado trabajo, no sabía cómo venderme, me daba vergüenza, tenía el ego machacado por todos lados. Luego con Nuria, pues la relación era muy difícil, ¿vale? Ahí chocábamos las personalidades y de alguna manera ella me estaba mostrando, por eso siempre es muy importante las parejas, los amigos, las personas los padres, las madres, las personas que están muy cerca, las que nos rozan la piel son las personas que nos permiten crecer, son las personas que nos muestran, nos hacen de espejo de aspectos nuestros que están ocultos, aspectos nuestros que no vemos, y también aspectos de ellos, no tiene que ser solo nuestro, pero sí que es verdad que son un gran aliado en el camino de la transformación. Yo en ese momento no lo entendía, pero sí que es verdad que me ayudó muchísimo a transformarme, me ayudó muchísimo a sacar esa voz de pito y de no enfrentarme a las cosas, a poderme enfrentar. A veces con más fuerza, a veces con menos, a veces con más acierto, a veces con menos, ¿sí? Porque en el fondo al final, claro, esto yo lo veo ahora en retrospectiva, lo puedo ver ahora después también de 4 años de terapia Gestalt, pero de alguna manera todas esas situaciones nos permiten dar un pasito más. La propia vida, esto me lo dijo una persona que conocí a raíz de esta búsqueda, que ahora te contaré, que me dijo que la propia vida es el gran camino espiritual. No hace falta irse a la India, no hace falta irse a un ashram, no hace falta irse al Tíbet. Está Con que dentro de tú, ti todo eso. claro, con que tú cojas tu propia vida que tienes, tu vida que te parece ordinaria y tú la enfrentes desde la transformación, ya tienes todos los elementos. Tienes las personas que te rodean que te van a ayudar a crecer, las personas que te van a enfrentar, tus sombras, tus miedos, tus bloqueos. Entonces, eso en ese momento pues, yo no lo entendía y fue como pues hay un choque, una crisis, un derrumbe,
Bueno, es que supongo que habría una revolución dentro de ti Claro, claro. tremenda. Claro, por un lado, pues vergüenza de que me habían echado. Por otro lado, pues el ego ahí con una soberbia, claro, de mi currículum de no sé cuánto, que era en el fondo era paja, ¿eh? Pero bueno, era, sí. Y lo que pasa es que entiendo que eso todo sirvió para, como yo no iba a dar el paso, pues la vida me dio una pata en el culo. Me dijo, mira, chaval, Si tú no eres capaz, espabila, ¿eh? Espabila, entonces me dieron una patada en el culo. Y fue precisamente a partir de ahí cuando empecé ya la búsqueda, ¿eh? A decir, yo aquí no estoy bien, no me encuentro bien, la relación es muy dura, es muy compleja. Entonces empecé ya a buscar personas que me pudieran ayudar. ¿Eh? Entonces, la verdad es que el elenco es variopinto, agradecidísimo a todas. La verdad es que si te las cuento todas, este vídeo no se acaba nunca. Pero bueno, desde todo, ¿eh? Desde astrología, que me ayudaron a entender a qué venía, desde sanadores que, que no cobraban nada y era como, bueno, era una especie de película de Almodóvar, pero en realidad allí en un pisito de la Llagosta también me ayudó muchísimo ese señor, la verdad, totalmente gratuito, sin pagar nada desde cursos que hice de Construye tu Destino, donde se utilizaban técnicas de PNL, de coaching, de yoga. Es como que, de alguna manera, cada una de las cosas me llevaba a otra. Cada paso que hacía me abría una pequeña puerta, una y te puerta a iba otra. aportando diferentes cosas. Claro, y diferentes personas, ¿eh? Entonces, en este curso de Construye tu Destino, ahí conocí al que fue mi primer maestro de yoga en formación, o sea, ya formándome como profesor de yoga. Fue un encuentro muy bonito. Recuerdo esa imagen, ¿no? Claro, yo venía de mi traje con corbata, ya no las llevaba, pero venía mi traje, mi corbata, mis zapatos de piel, y este hombre que se llama Carlos Claramunt iba pues con ropas así tipo indias, con gorras, totalmente, siempre olía a incienso y yo, claro, pues para mí había como una cosa extraña entre que una atracción y un rechazo, diciendo, pero ¿dónde ha salido este? Pero de alguna manera lo que me contaba, el argumento, el discurso me atraía. Me atraía de, claro, Conectabas con eso. sí, de hecho fue, claro, uno de mis grandes maestros, ¿no? Con él aprendí muchísimo y tiene que ver con este linaje que trabajamos en la escuela con Carmen, ¿eh? Este linaje de Nil Autov, de un maestro ruso, pero afincado en París. Y de hecho, de alguna manera eso me ayudó, ¿eh? También estuve con otras personas que en ese momento yo no las conocía, pero que son muy potentes a nivel de meditación, a nivel de hinduismo, que se llama Vicente Merlo, que hice un curso con él, luego estuve con él haciendo meditaciones. Bueno, me fueron llevando, una persona me fue llevando a otra, entonces en el impasse este con Carlos, pues allí, bueno, se dieron como otras 3 o 4 circunstancias así como muy extrañas. En el fondo, pues allí conocí a una chica y tuvimos una aventura. Fue algo como muy, muy energético, muy poderoso, muy, muy potente. Ninguno de los dos tenía ninguna intención, pero eso ocurrió y eso también me transformó y también transformó la relación con Nuria, evidentemente. Y en ese momento no lo sabía, pero Nuria estaba embarazada de Martina, de nuestra niña. Y bueno, pues también fue un proceso muy complicado, ¿eh? De qué hacemos, de qué no hacemos. Yo estaba ido de la pelota, pero para otro lado, para el lado espiritual. Me había pegado muy fuerte toda la parte espiritual. Hacía mucho yoga, hacía de 6 horas cada día de yoga. Que son muchas. Son muchas, ¿eh? Ya sea hacer la práctica, era meditación, luego aprendía el curso de formación de yoga, luego me quedaba en el centro y ayudaba con los manuales. Bueno, estaba todo muy metido como una transformación. En parte fue un poco huida de lo que tenía en casa, huida de eso que ocurría De la ahí. situación, claro. Y a la vez, de aparte de huida, me sirvió como de remanso de paz y remanso de conocerme y remanso de transformarme, ¿no?
La verdad es que lo recuerdo como una época muy bonita. Allí también conocí a un chamán mexicano que me ayudó también muchísimo. También muy extraño todo, muy raro para mí, como una parte de atracción y una de miedo, ¿no? De dónde me estoy metiendo. Mis padres ya pensando que me había metido en una secta, que me estaba volviendo loco. Claro, claro, porque ellos me veían que yo no hacía nada, que plantaba fresas y que no trabajaba. Bueno, es que claro, el cambio era muy brusco, pasar de donde estabas a lo que estabas haciendo y con la gente que estabas, es Claro, muy claro. lógico. Totalmente, totalmente en el polo opuesto, ¿eh? Totalmente la otra polaridad. Y de alguna manera yo me sentía que eso es lo que me llenaba, eso es lo que me daba paz, eso es lo que me atraía, ¿eh? Con parte de miedo, con parte de recelo, y eso es lo que me proporcionaba un nuevo paso, ¿no? de transformación. Bueno, pues nada, pues siguió el tema. La formación con Carlos la tuve que dejar por un tema también con Nuria y Martina, de que bueno, pues, no quería que siguiera allí. Y bueno, pues yo aposté por la relación. Dije, bueno, ya que estoy aquí, vamos a ver si funciona la relación y también por mi hija, ¿eh? De alguna manera también fue una etapa muy bonita porque me permitió criarla de pequeña. No trabajaba y estaba todo el día con ella, le daba los biberones por la noche y por el día fue una etapa muy, muy bonita, muy transformadora. Y al cabo de los 6 meses de nacer Martina, pues murió mi padre, así de repente, en un ataque al corazón. Una persona pues que toda la vida había estado trabajando, una buena persona, la verdad es que me lo dio todo. Y la verdad es que él, ahora me estoy emocionando, recordándome Emocionate, emocionate. Sabes que llorar, yo he llorado mucho contigo de- y que desgraciadamente cuando recibimos estos palos en la vida es cuando reaccionamos, ¿verdad? Porque ya sabes que una de las cosas, y yo hablo desde el alma también, sabes que yo una de las cosas que fue un varapalo para mí fue la muerte de mi madre y he llorado mucho contigo hablando del tema. Sí, la verdad es que sí, que me emocionó, sobre todo porque no tuvimos tiempo como de profundizar. Era una persona muy buena, lo que pasa es que no le enseñaron o priorizó el nutrirnos. Era un padre nutricio, ¿eh? Un padre que proveía, que estaba siempre trabajando y proveía, eso sí, nos lo dio todo, lo que él no tuvo el tiempo suficiente para aprender a conocerse, a hablarse desde el corazón. Sí que lo intentó, cuando me veía que estaba mal, porque sí que hubo una época que estaba muy mal, sobre todo cuando nació Martina, que hubo una época de mucho conflicto con Nuria, muy, muy intenso, chocábamos mucho y ahí era como una época donde mi personalidad estaba naciendo, estaba fortaleciéndose y había mucho choque, ¿no? Y él lo intentó, lo que pasa es que no sabía, ¿no? Y yo estaba muy cerrado, estaba muy, muy bloqueado. Y entonces, pues nada, la verdad es que nos faltó poder entrar más desde el alma, alma con alma. Luego resulta que después de muerto, pues en meditaciones he podido hacer ese trabajo, ¿no? Y poderlo Qué querer, bonito. poder decirle que te quiero y poderle también gritarle y decirle, oye, pues esto me ha sentado mal y también, por supuesto, agradecerle, ¿no? Todo esto, ¿no? Yo entiendo que sí, que de alguna manera me ha escuchado, o por lo menos esa parte mía se ha quedado como en paz, ¿no? Y claro, fue como un revulsivo también muy fuerte, ¿no? Como diciendo, ostras, ¿qué estoy haciendo? Se muere mi padre, no he estado con él, no lo he estado atendiendo, estoy aquí en un proceso que no me apetece, que no quiero, soy que mi hija, bueno, fue como una transformación bastante intensa. Y bueno, volví a trabajar en una empresa familiar y fue como la confirmación, ¿eh? Es como que ya la vida me volvió a dar otra patada en el culo diciendo, sí, tú quieres esto, pues ya verás, te vas a enterar. Y entonces nada, pues en una empresa donde era horrible, básicamente horrible. No voy a decir los nombres, evidentemente, ni las Pero personas. la palabra es horrible. Horrible. Horrible era desde el punto de vista dos personas, madre e hija, todo el día peleándose, déspotas, mentirosas, de todo, o sea, soberbias, prepotentes.
sea, de todo, un vejatorio, bueno, de todo. O sea, al final, y bueno, pues ahí me entró una lumbalgia, me pasé 2 semanas clavado en... Es como que de alguna manera la vida me estaba llevando a decir, chaval, o espabilas o te partimos en dos. ¿Eh? Es que era eso, es que me quedé clavado. Por otro lado, pues con Nuria también se intensificó. Bueno, fue como todo como muy intenso, como muy intenso. Entonces, pues nada, pues ya me echaron en esta empresa, la última, Por porque claro, suerte, ¿eh? que por suerte te echaron. Sí, porque claro, el tema es que yo no tenía la capacidad de poder o la fuerza de decir, no, mira, esto ya no me sirve y fuera y me voy, ¿no? O sea, había una parte débil en mí en ese aspecto. Entonces yo esperaba que fueran los demás que tomaran las decisiones, que ha sido Por como ti. una parte importante de mi vida que precisamente ahora pues estoy como modelando para que no sea tan fuerte, ¿no? Que tenga una parte mía de que yo pueda tomar decisiones en mi vida, ¿no? Y nada, pues como ya me echaron, pues dije, mira, se ha acabado, yo vuelvo al yoga, porque la formación la dejé a medias, yo vuelvo a formarme y me formé con otro maestro que se llama Julián Perangón, que ya no, las vestimentas ya no eran tan indias, más de la línea del primer maestro que tuve, de este yoga terapéutico, más de la escucha, más de la meditación. Un maestro que, el primero Carlos me aportó la energía, la fuerza, el trabajo devocional, era muy bhakti, era muy devocional de las figuras y de los dioses hindús. Fue una época muy bonita, muy devocional, muy poderosa, muy energética. Y con Julián me aportó la parte del yoga del conocimiento, del ñaña yoga, del yoga del discernimiento, con lectura de libros, con aprendizaje bueno, pues desgranar la esencia del yoga desde las bases escritas, también muy rico, y me abrió a una parte muy importante que es la terapia. Carlos también era terapeuta y Julián también tiene esa parte terapeuta. Y también, os cuento una frase que me dijo en la última. Yo seguía con mis rebeldías, con mis historias, con mis cosas. Eso es Eso es imposible. innato en ti, Eso ¿no? estaba ahí, esto estaba ahí y supongo que seguirá estando ahí. Entonces me dijo un día, mira Pablo, todo lo transpersonal, todo lo espiritual, todo eso, porque en esa época pues se me movían muchas cosas, todo eso lo tienes. Eso está fantástico. Eso sí, pero tienes la vida hecha una mierda. O sea, tienes la vida terrenal hecha una mierda. Te habló con claridad total. Arréglate la vida terrenal porque, y es cierto, o sea, no puedes vivir de la fantasía, de la espiritualidad, no la fantasía, la espiritualidad es sólida, pero no puedes vivir de la espiritualidad, no puedes vivir de que me vuelo, de que me flipo, de que siento la energía no, o sea, tienes que vivir la tierra, Bueno, por eso estamos claro, con encarnados los en la pies en tierra. el suelo, claro. Claro, se necesita esa dualidad de arriba y abajo, de lo físico con lo espiritual, que es fantástico. Y entonces, pues nada, me dijo, oye, pues ves a hacer terapia. Y entonces me dio su terapeuta, que había sido también profesor de yoga, y ahí empecé la siguiente andadura, que es la andadura de la terapia Gestalt, en concreto. Y nada, pues la verdad es que fue como algo maravilloso, porque me abrió, me bajó el ego, mis 25 compañeros me dieron de hostias para Yo hasta... recuerdo que venías a clase y nos lo contabas y decías, jo, me han dado por todas partes. He llorado, he sufrido. Claro, 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 porque de hecho lo que lloraba y sufría era el ego y las hostias me las daban al ego, ¿no? A la soberbia, al personaje. Pero claro, yo había pasado de un personaje a otro y me había construido el personajillo espiritual, que es peor todavía. El personajillo que iba evangelizando a todo el mundo, que iba salvando a todo el mundo, que casi levitaba por ahí. Entonces, claro, mis compañeros, que habían 2 o 3 que sí que habían hecho yoga, pero los demás no. Entonces, claro, me miraban desde al lado y me decían, pero tío, ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? A mí no me cuentes tus milongas, a mí no me cuentes tus rollos. Tú Baja estás la llegando, tierra. tú estás llegando tarde todos los días, ¿qué me estás contando? ¿Vale? Entonces, bueno, como que fue como algo muy sanador. Fueron 4 años muy poderosos de terapia grupal y también previa a la terapia grupal hice como un año y pico de terapia individual.
y sí que me ayudó a abrirme, a poder expresarme. Sobre todo, para mí la gran transformación es poder mostrar mi miseria sin vergüenza, sin miedo, sin que pase nada, sin que se me caigan las orejas ni se me caigan los brazos, sino que esa es parte, y como poder normalizar que es parte de mí, parte de algo que quiero trabajar. Ahora lo digo muy fácil, pero me costó, me costó mucho, ¿eh? No fue Normal. hasta el último año que no me abrí del todo. Me costó mucho abrirme al grupo y ponerme como más, sí, más persona, más persona. ¿Y por qué cuesta tanto aceptar todas estas cosas, Pablo? Pues es mi teoría personal, ¿eh? Yo creo que básicamente primero porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad que todo eso está penalizado. ¿M? Es una sociedad muy exigente, muy competitiva. No voy a entrar más porque podríamos hablar miles de cosas, ¿eh? Pero desde ese aspecto es una sociedad que, con palabras de un gran sabio que era Claudio Naranjo, un gran terapeuta Gestalt también chileno, murió hace poquito, hace un año y pico. Él hablaba y decía que la sociedad está montada para que la gente no sepa, para que nos construyamos como engranajes de una máquina productiva. Entonces, no interesa enseñar a las personas a descubrirse interiormente, no interesa en demostrar a la gente que la transformación viene por la prueba, por el fallo y el error, por el crecimiento a través de la experimentación. No interesa enseñar a la gente que somos humanos, que te puedes abrir, que hay una conexión de alma a alma. Cuando te abres, en terapia Gestalt, sucedían cosas fantásticas, maravillosas. Era una conexión de almas. Había un momento en el que estábamos tan desnudos emocionalmente y que Ujú, solo habían almas. ujú. Conectabas con la gente desde el alma. Era tan bonito y era... Yo ahora me estoy emocionando otra vez. Pues emocionate. Era tan bonito No te que... puedo dar un pañuelo porque estamos en la distancia, si no te lo daba, y además un abrazo, que ya sabes que somos Sí, los dos muy de abrazos. los abrazos son necesarios. Pues precisamente eso, era como que poder abrazar a una persona, y en este caso a un hombre, y decirle, oye, te quiero, tío. O sea, es que lo que conectamos aquí es amor, amor de verdad, porque los dos estamos apoyándonos. Puede haber diferencias, podemos no entendernos, pero cuando nos vamos desnudando, hay esa conexión de alma a alma, ¿eh? De alguna manera, en sánscrito, tú ya sabes que está esta palabra namaste o namaskar, las dos, significa mi alma saluda a tu alma, lo más puro de mí saluda a lo más puro de ti. Y eso se consigue, evidentemente, también en el yoga. En el yoga, lo que pasa es que el yoga, para hacerlo completo, que eso sí que se hacía en los ashram, en los monasterios donde se estudiaba yoga y se aprendía durante muchos años, pues sí que había esa conexión de alma. Y el guru, el maestro, era el que ejercía el papel del terapeuta, el que marcaba para que el ego se fuese desmontando. Mm. Entonces, para mí la combinación del yoga, que te da lo físico, lo espiritual, lo energético, lo mental, lo racional, una visión más trascendente de la vida, y lo acompañas en este caso, de la terapia Gestalt, que es una terapia humanista, una terapia donde busca la madurez del individuo, donde busca el experimentar por ti mismo y llegar a evidencias y a encontrarle sentido a lo que está pasando. Hay una frase que es el darse cuenta, el darme cuenta, que sería como un insight, un momento instantáneo de iluminación, un momento de claridad, de wow, esto que no Ujú. comprendía ahora mismo, lo estoy comprendiendo a través de la vivencia. Pues esas dos combinaciones son poderosas. Lo que ocurre es que la Gestalt va muy profundo a buscar eso, a esa apertura. Y bueno, pues fue una etapa para mí fantástica, maravillosa. Aún la tengo que cerrar con mi perfil, pues aún tengo trabajos por hacer, que eso es parte de mí, es parte de mi personaje procrastinador, pero bueno, que lo estoy ahí trabajando, ¿eh? De alguna manera. Por eso cuando me decías al principio, ¿quién soy yo? Pues nada, pues en evolución, en reconociéndome cosas, entonces todo esto, todo este recorrido que he ido haciendo, pues es el que puedo acompañar a las personas, el que Pues puedo como nosotros, bueno, como yo en mi caso, ¿no? Aprendiendo aportar, cada día, evolucionando y claro. entregando todo lo que podemos entregar bajo nuestra experiencia.
Claro, claro. Entonces, bueno, pues ahora mismo, en este momento, pues combino las clases de yoga, las clases presenciales y online de yoga, combino la formación de profesores de yoga, que junto con Carmen, desde hace 4 años, más o menos, tenemos un curso de formación de profesores de yoga que dura 3 años. Es un curso donde se trabaja toda la profundidad del yoga. No todo, porque para hacerlo todo necesitaríamos 8 años, pero sí como un yoga más profundo. No es un yoga express de un mes en la India y ya me Y ya vengo con está. el título, ni 4 meses aquí online, sino un yoga vivencial, con un trabajo, con una evolución, donde precisamente buscamos la transformación de las personas que vienen. Y de hecho todas se transforman, y a mejor, porque si dijera se transforman a peor, pues estaría... En este caso es a mejor, claro Se que sí. transforman a mejor, porque de hecho el yoga es una ciencia evolutiva, una ciencia de transformación, una ciencia de vida para conectar con esa esencia, con ese alma. Entonces, por eso, por ese lado. Y por otro lado, pues hago las terapias a personas individuales. Y también dentro del yoga pues hago los grupos que hacemos de meditación, que tiene ese componente terapéutico, esa meditación terapéutica, que yo pensaba que la había inventado yo, pero no, no. No. Como todo en esta vida, pues no lo había inventado, y ya había personas que lo estaban trabajando, y la verdad es que es bonito ver que de alguna manera eso que me nació como algo natural, pues tiene sentido porque muchas otras personas ya lo hacían, y es algo potente, algo poderoso, ¿no? Doy Y, fe, y sí, es doy bonito, fe. muy bonito, es muy potente. Pablo, Y, ya que has comentado todo lo que haces, si alguien de los que nos está viendo o escuchando deseara contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? bueno, pues nada, pues puede ser a través de ti, luego a través de mío, o a través de mi correo electrónico, o a través de la escuela de Carmen, claro, como quieras. Yo, si quieres, te doy los datos. Bueno, eh, yo como los tengo Sí, todos, tú lo pones ahí, no hay ningún problema. Evidentemente, estoy abierto. De hecho, es muy bonito porque a la medida que yo voy cerrando y puliendo aspectos míos que todavía no estaban cerrados, la vida se me va abriendo hacia adelante. Entonces, es muy interesante entender esto, ¿no? Cuando trabajamos nuestros temas, cuando cerramos vamos a llamarle los melones abiertos, que serían procesos que todavía no hemos concluido, que en alemán se llaman Gestalt, por eso se llama la terapia terapia Gestalt. Gestalt. En el momento que yo cierro ese melón, que se me está fugando la energía por ahí, se me están fugando los pensamientos, la fuerza, la dirección de mi vida, cuando yo lo cierro, cuando yo lo sano, no lo cierro con carpetazo, no es que acuérdate esto que hablábamos en terapia, no levanto la alfombra y lo meto debajo de la alfombra, sino Barridito debajo. claro, no hago el barrido debajo y pongo la alfombra limpia, sino que realmente levanto la alfombra, lo limpio y sano y trabajo lo que tenga que hacer. Cuando haces eso, la vida te abre hacia otro lado. Eso es una cosa que está muy clara. Entonces, a mí me está pasando ahora que estoy cerrando cosas que tenía atascadas desde hace muchos años, pero muchos, y de alguna manera eso se está cerrando el ciclo y me está permitiendo abrir hacia esa parte. Entonces, de alguna manera también estoy proyectando que dentro de poco estará terapia grupal, presencial, o online, depende, ya veremos cómo esté el La percal, situación, claro. en ese momento, ¿sí? De alguna manera, no solo individual, sino hacerla extensiva a un grupo terapéutico, igual que yo he aprendido a través de ese grupo. Y en el momento que también se puedan hacer, que haya más facilidad, yo creo que ya empieza a poderse, en retiros de yoga. Creo que tú viniste. Yo Claro, he tú hecho, viniste, tú viniste sí, a sí, uno, es sí. verdad. Sí, 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 yo he hecho retiros y la verdad eso fueron, bueno, yo tengo una gran experiencia y un gran recuerdo porque, pues no se removieron cosas allí. Era Sí, curioso y lo quiero explicar que hicimos también que vinieron unos compañeros que hicieron una risoterapia, ¿te sí, sí, acuerdas? sí, sí. Y recuerdo que estábamos, bueno, nos lo estábamos pasando pipa, riéndonos y de golpe y porrazo no me acuerdo a qué pasamos que en menos de un minuto yo pasé de la risa al llanto
pero en menos de un minuto. Y no sé si fue porque cambiábamos de dinámica y cambiaron la música, no sé, pero se estaban removiendo tantísimas cosas que pasé de la risa al llanto y a mí me sorprendió y bueno, ya hace años que lo hice y me quedó como muy clavado porque dices, ¿cómo puede ser que si estaba la mar de feliz riéndome, jugando, bailando y de golpe y porrazo, en menos de un minuto estoy llorando, pero no lloro de que me caen dos lágrimas, sino lloro, lloro, lloro. Sí, Es sí, 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 curioso. sí, sí, sí. Sí, de alguna manera, cuando nos permitimos eh, llegar al extremo de la polaridad, la polaridad de la risa extrema nos puede llevar al llanto y la polaridad del llanto extremo nos puede llevar a la risa. Eso es una realidad. Entonces, lo que pasa es que como no nos permitimos llegar al final, como no nos permitimos reírnos a lo loco, como si estuviéramos para irnos directamente al manicomio, o no nos permitimos llorar profundamente, a moco tendido, tipo ahogándonos, no hacemos esa transición. Cuando ocurre de forma natural, vemos esa transición. Y es así, las polaridades es la misma energía. Lo que ocurre es que están en extremos opuestos. El trabajo de la terapia de la Gestalt es poder explorar esas polaridades al máximo para liberar todo lo que está ahí atascado y volvernos al centro. El objetivo es estar en el centro. ¿Por qué? Porque tampoco sería una vida fácil todo el día llorando. No, claro. No O sería todo el día nada. riendo. O todo el día riendo. O sea, claro, vas a un funeral y tú allí, ¡ah! Aunque podrías celebrarlo, ¿eh? Si lo vemos desde el punto de vista de evolución, de almas, pues podríamos celebrar, oye, te has liberado de este sufrimiento de vida y ahora mismo tu alma vaga libre, ¿no? Eso sería una opción. Lo que pasa es, claro, al que se le ha muerto a la persona recientemente, pues quizá no lo entiende si eso no lo tiene claro, ¿no? Pero es verdad que la polaridad, o sea, lo que nos permite la vida correcta y cómoda es el centro. Como decía Buda, el camino del medio, o como se dice en el yoga, el centro el eje de la rueda del carro. La vida va a fluctuar, nos va a subir y bajar, nos va a llevar al éxito y al fracaso, nos va a llevar a lo plano, a lo neutro. Y si yo soy capaz de estar en el centro y vivirlo todo desde el centro, voy a poder superar las experiencias. Voy a sentir que lo malo no era tan malo, que lo puedo transitar, que lo puedo vivir. Como os decía al principio, cuando sales, pues me toco, tengo las orejas, tengo los brazos, estoy entero, no me ha pasado nada, no se me ha desmontado nada. Y lo gozoso, lo bueno, lo vivo y me puedo desapegar. Porque si no estoy persiguiendo lo gozoso. De hecho, en el yoga está muy, muy especificado que las causas del sufrimiento humano son cinco. La primera de todas es la ignorancia. La ignorancia espiritual, la ignorancia de entender las cosas, no ignorancia de ser tonto, sino de la ignorancia de no saber qué me está pasando en la vida, de no entender los procesos de la vida. Entonces, la ignorancia sería la madre de todo, de todo el sufrimiento. Después viene la identificación con el personaje que somos, este famoso ego, o ego, personalidad, personaje, llámale como quieras. Me identifico tanto con él, que me agarro tanto, que sufro pues, cuando me dicen algo, cuando la vida me va mal, entonces esa desidentificación nos ayuda a poder dejar de sufrir del personaje. El siguiente punto de sufrimiento es precisamente el apego a lo bueno, que estamos persiguiendo lo bueno, siguiendo el placer, siguiendo lo bonito, lo agradable, el éxito. Eso nos hace entrar en una rueda que nos perturba la vida, que nos dirige la vida hacia una espiral de solo perseguir lo bueno. Y por otro lado también tenemos lo contrario, es el rechazo a lo malo. Es igual de nocivo seguir lo bueno que Que lo rechazar lo malo. malo. Claro, no quiero rechazar la situación, no quiero llorar porque me vean, no quiero entrar en conflicto, no quiero discutir, no quiero entrar en situaciones que no me gustan, en el dolor. Vale. Entonces, eso también nos complica la vida, nos genera sufrimiento. Y por último, el último sería, ya para cerrar el ciclo el miedo irracional a la muerte. El miedo
de alguna manera, incluso dicen los maestros de yoga que incluso los más sabios tienen un miedo irracional a la muerte. Aunque ellos sepan que nos imaginamos o creemos que hay una transmigración de almas, si hay una reencarnación, imagínate que fuese cierto, aunque lo supieran y aunque lo creyeran, hay un miedo irracional. El miedo está. Ese miedo está. Tiene explicación. Lo que pasa es que si empezamos así no acabamos. No. Yo si quieres te lo explico. Esto lo explicamos en los cursos de formación de yoga. En la formación explicamos todo esto. Y más, claro, más, mucho más. ¿Vale? Entonces, ya me he perdido, me he ido. No, que estabas diciendo que sí, que si explicaras por el porqué, si explicaras el Sí, porqué. no, eso sí, no digo el por qué ha venido todo lo de explicar los cinco elementos de sufrimiento, ¿no? Porque estábamos hablando del por qué tenemos tanto miedo. Pues no sé, se me ha ido también a mí, no sé. Sí. Porque como no hablas, ¿eh? Claro, eso me lo decía, mira, en la Gestalt lo primero que me dijeron, lo que me daban de tortas era sintético, en una frase, no te enrolles. Y de hecho... Sintetiza, ¿no? Sintetiza. De hecho, y le tengo mucho cariño al tutor, a Sergi Chaso, a Sergi me dejaba sin hablar. O sea, yo me ponía a hablar, cuando me enrollaba con mis cosas, me cortaba y le daba la palabra a otro. Y me daba una rabia. Bueno, pero era una lección que tenías que aprender. Claro, tenías que sintetizar. Si él te decía que sintetizaras, porque no sintetizabas. Bueno, claro, la tendencia de cada uno es la tendencia de cada uno. Sí, aprendí a decirlo en titulares, aprendí a decirlo muy cortito. Lo que pasa es que ahora entiendo que estamos en un proceso diferente. Ahora estamos en una charla más larga, ¿no? Que podemos conversar más largo. Claro que sí. Pues... Bueno, Pablo, pues oye, ha sido todo un placer, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos muy prontito. Vale. Seguiremos trabajando. Fantástico. Y a todo el mundo le quiero decir que el próximo episodio será la próxima semana, que lo pueden ver, nuevamente lo digo, en YouTube o lo pueden escuchar en audio en el podcast, en la página web www.almagabriel.org. Y nada, nos vemos la próxima semana y recordar que todos los cambios son posibles y que tú tienes que diseñar tu propia vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.